Hola, desde la Cátedra Justicia para la Paz de la Universidad Nacional de Colombia, extendemos la invitación a escuchar el siguiente podcast informativo sobre quiénes son las víctimas en el conflicto armado y cuál es su participación dentro del proceso especial de justicia de la JEP. En un primer momento, hablaremos sobre el concepto de víctimas. Luego de ello, haremos un breve recuento histórico sobre la lucha de las víctimas por su visibilización y participación en el marco de la JEP. Después de ello, entraremos en materia, abordando la participación de las víctimas en este sistema especial de justicia. Finalmente, haremos una reflexión sobre la importancia de las víctimas y su participación real en estos espacios de justicia transicional. No siendo más, esperamos que puedan disfrutar y aprender en este podcast titulado La Voz de las Víctimas. Bueno, comencemos con este podcast. Valeria, cuéntanos, ¿quiénes son las víctimas en el conflicto armado colombiano? Hola Heiner, antes de responder tu pregunta, es bueno aclararles que esto es solo una aproximación general y no una clasificación como tal de quiénes son o no las víctimas, pues comprendemos que ser víctima trae consigo unas connotaciones y consecuencias que solo quienes han atravesado un proceso victimizante pueden entender. Dicho esto, según la ley de víctimas, se pueden considerar víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de delitos muy graves que en derecho se conocen serían como infracciones al derecho internacional humanitario. No obstante, el sistema de justicia especial para la paz se suma a la postura que ha tomado la Corte Constitucional en algunas de sus sentencias, evitando establecer un límite de tiempo en el que alguien pueda considerarse víctima. Con esto se deja claro que a la hora de explicar quiénes son las víctimas, se deberían dejar las puertas abiertas en vista de lo variado y extenso que ha sido nuestro conflicto armado interno. Siguiendo tu explicación, Valeria, es bueno presentar el concepto del autor Alan Arias, que permite comprender la definición de víctimas que adoptamos en este espacio. Parafraseando, su concepto plantea una lucha por cambiar la perspectiva de las víctimas de una posición vulnerable en la que sus derechos han sido gravemente desconocidos a una posición en la que tengan un rol activo y participativo, el cual para este caso les ofrece la JEP. Entiendo, Heiner, y hablando de la lucha de las víctimas por una participación integral, deberíamos hablar ahora de cómo ha sido esa lucha para llegar hasta la JEP. Sí, pasando a la segunda parte de nuestro podcast, hay que empezar diciendo que los procesos de paz han sido en los últimos 40 años uno de los puntos centrales de la política de nuestro país. En Colombia, existieron a finales del siglo pasado agendas amplias de negociación de paz que se reducían al cese al fuego, el desarme y a la reincorporación de los excombatientes, mientras que también hubo agendas amplias que se inclinaban por una gama de cuestiones económicas, políticas y sociales. Son justamente estas agendas el antecedente a la participación de las víctimas. No obstante, estos procesos fueron demasiado restringidos con la participación de este grupo, pues ni siquiera se concebían sus derechos en las sentencias de las altas cortes o en alguna ley. Su aparición oficial en nuestro sistema jurídico, Valeria, se da hasta el 2002, luego de una gran lucha y activismo por parte de las víctimas, con apoyo de organizaciones de derechos humanos. Así, la Corte Constitucional determina que las víctimas poseen unos derechos adicionales a la reparación económica que abarcan también una mayor participación. Esta participación se desarrolla aún más, pero de forma no tan amplia, en la Ley de Justicia y Paz de 2005, la cual, recordemos, es aquella que reguló el proceso de desmovilización con los paramilitares que se dio en la década de los 2000. Añadiendo a tu intervención, Heiner, quiero contarles a quienes nos escuchan que es la Ley de Víctimas de 2011, la cual establece un conjunto de medidas en beneficio de este grupo, entre ellas la participación. Así, las víctimas siguieron luchando hasta lograr su intervención en el marco del acuerdo de paz con las extintas FARC-EP, y es de esa manera que llegamos a la JEP. La JEP es un tipo de justicia transicional, es decir, un conjunto de medidas judiciales y políticas que se utilizan en un periodo de transición para superar una violación masiva de derechos humanos, tal como sucedió en Colombia. Esta justicia, a diferencia de la ordinaria, no solo contempla un carácter retributivo, sino también restaurativo, es decir, de reparación de las víctimas y sanación del conflicto. De esa manera, las víctimas tienen el derecho de participar en todos los mecanismos que componen el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, en esta oportunidad nos centraremos únicamente en lo que nos ofrece la JEP. Nuestro objetivo es explicarles esto a quienes nos escuchan para que así las víctimas que tengan el deseo de contar su historia puedan hacerlo sin ningún tipo de límites. Dicho esto, llegamos a la tercera parte de nuestro podcast. Heiner, cuéntanos cómo es la participación de las víctimas en el marco de la JEP. Es importante mencionar, Valeria, que la participación de las víctimas en la JEP parte de restaurar sus derechos a través de su reconocimiento como sujetos, brindándole el acceso a la justicia y la construcción de la verdad a través del diálogo abierto e inclusivo. Este sistema de participación de las víctimas contiene algunos principios, de los cuales se destacan que las víctimas son el eje central que guía el trabajo de la JEP, que debe ser voluntaria esta participación, integral, deben recibir un trato de dignidad humana en condiciones de igualdad y no discriminación,
tienen derecho a recibir protección de su seguridad personal e intimidad y la de sus familiares. Deben recibir atención jurídica gratuita y, por último, se deben crear escenarios de participación, deliberación y construcción colectiva. Teniendo claros estos principios, la JEP ha establecido unos mecanismos de participación para las víctimas, de los cuales se explicarán algunos de los más importantes. Es importante aclarar que estos no constituyen todas las formas en que las víctimas pueden participar en este sistema de justicia, pues existen otras formas de participación dentro del sistema que podrán ser desarrolladas en otros capítulos de este podcast. Perfecto, Heiner, muchas gracias por esa introducción. Ahora sí podemos hablar acerca de estos mecanismos. Y en primer lugar tenemos la presentación de informes. Les cuento que estos son unas cartas que deben ser dirigidas a la JEP y que deben cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, identificar a la organización o grupo de personas que lo presentan con sus datos personales. Después, describir los hechos y conductas victimizantes. Y por último, señalar si lo narrado fue o no puesto en conocimiento de una autoridad estatal. Hay 3 tipos de informes: los escritos, los orales y los mixtos. Además, los informes podrán ser presentados en lenguas distintas al castellano. Recuerden que todos los informes podrán ser remitidos al correo electrónico informesjep@jep.gov.co o a la dirección física de la JEP, carrera séptima número 6344 en Bogotá. Ojo que esto es fundamental. Tienen plazo para presentar los informes hasta el 21 de marzo de 2022. Bueno, Valeria, para que las víctimas puedan acceder a estos mecanismos, es importante que sean acreditadas por parte de su organismo. Por ello, la calidad de víctima se adquiere cuando una persona narra los hechos y cuenta con las pruebas mínimas que les permitan ser acreditadas como víctimas dentro de la JEP. Esa prueba que demuestre su condición de víctima puede ser una sentencia, un acto administrativo, un recorte periodístico, un informe de derechos humanos, declaraciones extrajuicio o pertenecer a un registro de víctimas acreditado por el Estado. Una vez reconocida la calidad de víctima, la persona adquiere unos derechos especiales para participar en los diferentes procesos dentro de la JEP. Para estas actuaciones, las víctimas pueden contar con un apoderado judicial y también pueden contar con un apoderado gratuito designado por la JEP y ser escuchadas dentro de las etapas de este proceso y aportar las pruebas que consideren necesarias. Dicho lo anterior, dentro de los mecanismos con los que cuentan las víctimas se encuentra su derecho a participar en las etapas de investigación y audiencias de los macrocasos, actuando como interviniente especial. Esto les da derecho a tener un representante judicial, a conocer lo que dicen los victimarios y las pruebas que aportan, pudiendo alegar y controvertirlas. También tienen derecho a participar en el establecimiento de las sanciones por parte de la JEP, solicitando medidas reparatorias, no de carácter monetario, sino sobre la verdad y la justicia, además de medidas de no repetición. Por último, la JEP puede establecer mecanismos compensatorios simbólicos y morales que permitan una reparación integral de las víctimas. Otro mecanismo es ser partícipes de la justicia restaurativa. En este escenario, las víctimas pueden abrir la puerta a los victimarios para aceptar su arrepentimiento y proponer cómo pueden lograr obtener una segunda oportunidad con una voluntad a futuro. Heiner, siguiendo con estos mecanismos de participación, les cuento a todos los que nos escuchan que las víctimas también pueden participar en las salas de justicia, por ejemplo en la sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de los hechos y conductas. Allí, las víctimas pueden conocer las versiones voluntarias rendidas por los comparecientes y presentar observaciones a las mismas. También tienen derecho a asistir a las audiencias de reconocimiento de responsabilidad. Otro ejemplo es la sala de amnistía e indulto. Allí pueden participar en las audiencias públicas donde se decide sobre el indulto o amnistía de un compareciente. Por ejemplo, también está la sala de definición de situaciones jurídicas. En este caso, frente a las decisiones adoptadas por esta sala, las víctimas pueden interponer un recurso de apelación o reposición con base en sus facultades de interveniente especial. Adicional a las salas de justicia que acabamos de mencionar, las víctimas también pueden tener participación en los siguientes espacios del Tribunal para la Paz. En primer lugar, tenemos la sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Allí las víctimas pueden participar en las audiencias públicas de forma individual o colectiva y debatir sobre los contenidos reparadores y restauradores de la sanción. Para esto se tendrá en cuenta los enfoques territoriales de género y de las diferentes cosmovisiones para el desarrollo de estas diligencias. Por otro lado, tenemos la sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. En esta sección, las víctimas pueden participar en las audiencias de acusación contra los comparecientes. Allí pueden presentar sus pruebas, argumentos y demás solicitudes necesarias para el proceso. Este proceso también cuenta con una audiencia restaurativa en la que la víctima puede reunirse con los comparecientes para dar solución a la situación de vulneración de derechos. De aquí se suscribe un acuerdo que será tenido en cuenta al momento de determinar la condena. Además, cabe decir que las víctimas pueden solicitar que se adelante la audiencia como una forma de reparación y finalmente las víctimas también pueden solicitar medidas cautelares para que eso les permita poder gozar de sus derechos efectivamente.
Heiner, te cuento que también está la sección de revisión de sentencias. En ella, las víctimas pueden promover la revisión de las penas bajo el presupuesto de que haya una decisión de la JEP que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y también cuando haya una decisión internacional vigente de supervisión y control por un incumplimiento del Estado colombiano al deber de investigar y sancionar estas conductas. Las víctimas también pueden presentar pruebas o solicitar las pruebas que consideren necesarias para que sea revisada esa decisión. Finalmente está la sección de apelación. En ella, las víctimas podrán participar en las audiencias que realice esta sección y también pueden solicitar pruebas que deberán aportar ellas o sus apoderados. Con este último mecanismo llegamos al final de nuestro podcast, no sin antes decirles que lo anterior fue una breve descripción de las formas de participación que tienen las víctimas en este sistema especial de justicia. Para la JEP es de suma importancia la participación de las víctimas, por ello invitamos a todas las personas que se consideren víctimas a que participen de los espacios que esta jurisdicción especial les brinda. Para mayor información les invitamos a consultar la página www.jep.gov.co y comunicarse a través de los canales de atención habilitados para escuchar y atender sus solicitudes. También los invitamos a acercarse a las redes sociales de la JEP o a los números 601-744-041 para Bogotá y 018-018-0602 para el resto del país. Solo nos queda decirles que una verdadera construcción de paz nunca será exitosa si las víctimas no participan en ella. Son sus testimonios, opiniones, reclamos, luchas e ideas las que nos brindan la oportunidad de escribir una nueva historia para Colombia. Esto fue La Voz de las Víctimas, en la locución Valeria Castro y Heiner Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos.